Bendiciones, hermanos, hermanas, jóvenes en Cristo, Dios les bendiga, como lo estamos haciendo cada día desde que ha comenzado este tiempo de separarnos un poquito de todo lo que es los trabajos, la congregación. Ya es la segunda semana que estamos compartiendo palabra de Dios y les doy la bienvenida. Preparen su corazón para recibir estos 15, 17 minutos la palabra de Dios que vamos a tratar de llevar de una manera clara, de una manera simple, para que podamos aplicarlo a todo esto que está sucediendo en nuestra vida. Vamos a estar leyendo el día de hoy, vamos a estar compartiendo nuevamente la segunda parte de esta historia de Elías, el encuentro de Elías con el Señor. Vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al versículo 13. Así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a comenzar. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. El versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la tecnología que tú has permitido, Señor, que lleve la palabra de Dios a todo el mundo. Tal vez si alguien en otro lado del mundo está escuchando. Gracias porque tú lo has permitido, Señor. Gracias cuando la tecnología y la media se usa para bendecir a los demás a través de la palabra de Dios. Señor, bendice este encuentro que vamos a tener con mis hermanos y hermanas en la fe. Bendice, Señor, por favor, este tiempo. Regálanos, Señor, algo de tu palabra para poder seguir luchando y manteniéndonos firmes en este tiempo difícil que tú has permitido prácticamente para todo el mundo. Te damos gracias, Señor, te agradecemos, lo ponemos en tus manos y en el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces hablando, hermano. Usted se recuerda que la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. El Señor puso en mi corazón compartir esta segunda parte de esta historia de Elías en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Se recuerda que Elías camina 40 días, 40 noches, después de estar deprimido, angustiado, con una autopiedad, enjuiciando a los demás, ¿verdad? Como pasa después en el versículo 9 y 10. Aparentemente él era el único justo que había quedado y delante de Dios no sabe qué responder. En el versículo 10 termina diciendo: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 9, primero el Señor le dice a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Por supuesto que el Señor sabía dónde estaba Elías, cómo se sentía. Es el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. En el 11 llega finalmente este encuentro donde el Señor permite que Elías lo sienta y lo viva al Señor de una manera personal, de una manera especial. Lo primero que yo veo en el versículo 11, y acuérdense que estamos aplicándolo más que nada, toda la Escritura es inspirada por Dios, y la podemos aplicar más que nunca a lo que está sucediendo en nuestra vida el día de hoy. Ahí en el versículo 11, lo primero que el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Yo creo, hermanos, hermanas, jóvenes en Cristo, que este es un tiempo único donde debemos buscar ese tiempo y lugar personal
para escuchar la palabra de Dios. Muchas veces lo hacemos a la carrera, muchas veces le pedimos, Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que me compartas, necesito que me guíes, pero no tenemos el lugar, ese lugar único, ese lugar especial donde usted se aparta, donde usted apaga el teléfono, donde usted se quita el reloj, donde usted dice por media hora, por una hora, por 2 horas, yo no voy a dejar de buscarte, Señor. El Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Lo primero que tenía que hacer Elías era dejar de lado todo lo que su alma sentía y decidir buscar a Dios. Dios nos va a encontrar, hermanos, donde Él quiere encontrarnos, no donde nosotros lo querramos encontrar a Él. Yo siento en mi corazón, hermanos, hermanas, amados en Cristo, que este es un tiempo donde Jesucristo nos dice, iglesia, empiecen a separar tiempo de calidad delante de mi presencia, porque los días son malos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice, redimamos bien el tiempo, porque los días son malos? Yo siento también que es un tiempo de entender que Dios solo hablará a su iglesia cuando estemos listos en quietud para recibir de Él lo que vamos a poder aplicar de una manera rica y que va a beneficiar nuestra vida y la vida de los demás. Muchas veces recibimos palabra de Dios, pero cuando está todo bien, cuando está todo perfecto, cuando hay dinero en el banco, cuando no tenemos problema que nos vamos a enfermar, o si está todo bien, ¿por qué me tengo que enfermar? Pero en tiempos como este, yo creo que así como le dijo el Señor a Elías, salí y ponete en el monte, me voy a encontrar con vos. Yo creo que es un tiempo para la iglesia de Cristo, hermanos, donde busquemos ese lugar, ese tiempo único. El Señor nos quiere en quietud para que podamos recibir de Él. Ahí el versículo 11 sigue diciendo, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Usted sabe que el viento es uno de los varios símbolos del Espíritu Santo. Usted se recuerda ahí lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. El Señor Jesucristo dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay algo importante en este versículo, relacionado con que el viento era parte de Jehová, era parte de su tremenda potencia, de su presencia, pero Él no estaba en el viento. Yo creo que está relacionado con que muchas veces creemos que nuestra destreza o inteligencia nos va a hacer entender el lenguaje de Dios. Hay veces que pensamos que el volumen de la música, hay veces que pensamos que porque oramos fuerte o de una manera elocuente o porque decimos que somos cristianos, pensamos a lo mejor que todo lo que nos rodea también viene de parte de Dios. Yo creo que está relacionado un poco con lo que el Señor le quiere mostrar a Elías. Yo me imagino que Elías, ya cuando sintió el viento, y aún el viento muchas veces es un símbolo de miedo, un símbolo de, ¿cómo le podemos decir?, de algo que no produce. La escritura también nos habla del viento solano, del viento del norte. Siempre traía destrucción, siempre traía sequía. Entonces, lo tomemos como lo tomemos. Yo creo que Elías pensó, este es el viento de Jehová. Me imagino al Señor diciéndole todavía, Elías, yo estoy en el viento, yo lo controlo, yo lo he creado, pero todavía no me vas a encontrar en el viento. El Señor se manifiesta cuando Él quiere y lo hace solamente a través de su Espíritu Santo. Y tomando el viento a lo mejor como algo que da temor, como un huracán, como a lo mejor lo que está sucediendo ahora a nivel de huracán espiritual a través de esta prueba en cuanto a este virus mundial, yo creo que el Señor nos llama a esperar, como decíamos antes. El viento puede traer desánimo, puede traer angustia, puede traer temor. El Señor controla el viento, pero el Señor nos va a querer llevar a través del viento, cuando finalmente llegue ese silbido apacible que habla el versículo 12.
El Señor se manifiesta cuando Él quiere y lo hace a través de su Espíritu Santo. Queremos ver a Dios muchas veces en una situación o prueba, pero tal vez aún no es el tiempo para que Él me muestre su voluntad. Ya empezamos con algunas teorías que estamos escuchando. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? Dure lo que dure para el cristiano, hermanos. Cuando el Señor nos saque de este valle, vamos a reconocer que aunque hubo viento, que hubo huracanes, que hubo algo espiritual que nos lastimaba, que nos hacía dudar, aún así Dios estaba controlando todo. Y cuando nos veamos nuevamente en la montaña, escalando en el poder de Cristo, lo que la iglesia va a lograr, hermanos, yo creo, hacia el final de este año. Cuando estemos en esa posición, vamos a ver que el Señor permitió toda esta manifestación, como lo permite delante de Elías, pero Él todavía no estaba listo para darnos la palabra, para darnos ese confort de saber que cuando Él aparece es algo apacible, es un silbido, es un sonido que nos da paz, que nos da alegría, que nos da bendición y que sabemos que es el tiempo de actuar. Fíjense que en el versículo 11 el Señor, el libro de Primera de Reyes, también dice que hubo un terremoto. Y yo pensaba en esto, un terremoto fuerte te desacomoda, un terremoto fuerte remueve todo lo que tenés. No solo se mueve todo lo que tenés alrededor, uno siente que no está en balance. Para aquellos que han vivido un terremoto más o menos fuerte, no solo que no hay manera de tomar nada de lo que nos rodea, nosotros estamos en una posición donde decimos, ¿cómo está mi equilibrio? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que viene? El Señor comandó el terremoto en su poder, en su apariencia. Hubo un viento, hubo un terremoto, pero dice también la palabra, pero la esencia de Dios, el todo amor, el toda misericordia de Dios no estaba en el terremoto porque provocó temor, me imagino en Elías. ¿Cuántas veces, como en este caso, nuestra vida se remueve? Y el Señor dice, no te hagas problema, yo lo controlo, yo estoy ahí. Aunque no es lo final que te quiero mostrar de mi poder y el milagro que voy a hacer a través de esto, pero yo estoy ahí. Aunque se muevan los montes, ¿se acuerda la palabra? Que dice, aunque se remuevan los montes, yo voy a seguir confiando en Jehová. El versículo 11 termina diciendo, y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El versículo 12, y tras el terremoto un fuego. Qué interesante que el fuego también es una manifestación o un símbolo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda todas las profecías? O Juan el Bautista, cuando le dicen, ¿eres tú el que había de venir? Les dice, no, yo no soy digno, yo soy el que abre el camino para el Hijo de Dios, para el Mesías. Dice, yo no soy digno de desatar el calzado de Él. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con fuego, también con juicio. Muchas veces el fuego, simbólico del Espíritu Santo, también es un símbolo de fuego, de juicio. En el libro de Apocalipsis vemos varias veces, varios de los juicios, varias de las copas de ira están relacionadas con el fuego. ¿Se acuerda de la zarza ardiente? Ahí en Éxodo capítulo 3, del 2 al 4. Moisés está en el desierto, ve una zarza que comienza a arder pero que no se quema, no se consume. Y ahí vemos el símbolo del Espíritu Santo constantemente ardiendo en nuestro corazón, nuestro espíritu, pero nunca se acaba. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, yo te puedo dar un agua que nunca se va a acabar, un agua viva, un agua que no vas a tener necesidad ya de buscar nada de lo que estás buscando a través de todos los fracasos que hubo en tu vida? Yo te puedo dar esa agua viva. ¿Qué pasa con el juicio? O acá lo que se le dice a Elías, tras el terremoto un fuego. Ahora, imagínese Elías en la cueva, un viento parecido a un terremoto, a un huracán, perdón, un terremoto. Ahora fuego pasando delante de él a lo mejor lo estaba mirando desde la cueva. No creo que él se haya sentido muy conforme o muy tranquilo. En todo momento él pensó que ahí venía el mensaje de Dios.
En todo momento pensó que ahí estaba Dios, pero dice la Escritura, ahí no estaba. Todavía el mensaje que Dios tenía para Elías no iba a llegar. Tenía que pasar por el viento, tenía que pasar por el terremoto, tenía que pasar por el fuego. ¿No es un poco lo que estamos sintiendo al día de hoy, hermanos? Pero ¿sabe qué? El Señor nos dice, yo estoy en control de todo. Yo tengo los tiempos, yo soy el dueño del tiempo. Yo te creé como creé el terremoto, como creo los vientos, como los hago funcionar como yo quiero, como yo manejo el fuego y las lluvias. Cuando pueda, este es un tiempo lindo para leer desde el capítulo 38 en adelante de Job, para ver todo lo que el Señor le enseña a Job y le hace ver, hermano, hermana, joven, que realmente en Cristo tenemos la bendición de ser hijos de Dios, pero no podemos ni la milésima de 1% poder entender o creer que entendemos las cosas de Dios. Hay un fuego antes que llegue la palabra del Señor y antes del silbido apacible. Y me viene esto a la mente, ¿no será un tiempo de juicio, hermanos, para nosotros, para la iglesia de Cristo, no para perdición? Yo personalmente creo y bíblicamente creo que cuando alguien de corazón ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es salvo. Todas las palabras que hablan de salvación en el Nuevo Testamento, en el original, en griego, hablan en un tiempo perfecto o están en un tiempo auristo. ¿Qué significa esto? Cuando alguien de corazón, aún en lo peor de su pecado, pero reconoce que Cristo murió por él, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, cuando esa persona dice, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Yo creo bíblicamente que esa persona está sellado por el Espíritu Santo, ya está con vestiduras blancas posicionalmente delante del Padre por Cristo o en Cristo. Aunque seguimos cada día luchando con esta carne, con estas malas decisiones, con la vieja naturaleza de pecado, con el mundo de maldad que nos rodea. Pero no será un tiempo que el Señor Jesucristo dice, iglesia, estoy preparando el tiempo para volver. Necesito que pidan perdón, necesito que se arrepientan. ¿Se acuerda ahí en Primera de Juan cuando la palabra dice que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso? Será un tiempo que el Señor está preparando su iglesia, hermanos, a través de este fuego simbólico que nos motiva hoy, a través de este fuego real que vivió Elías fuera de la cueva. ¿Será que el Señor nos quiere hablar de esto el día de hoy? Tal vez es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, pero de una manera fuerte, de una manera sincera, de una manera donde caigan lágrimas a lo mejor de nuestros ojos, de una manera donde digamos, Señor, este es el pecado que yo estoy cometiendo. No decir simplemente, Señor, te pido perdón por mis pecados, sino a lo mejor no será un tiempo donde el Espíritu Santo, este fuego que nos quema adentro y que nos dice, hay algo diferente que Cristo quiere hacer en este tiempo. ¿No será que nos estará llamando a decir, Señor, yo te pido perdón por este pecado, por el otro? Y nombrémoslos, por más duro, por más difícil, por más tremendo que sea. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Y si usted tiene su cuenta de Facebook y tiene muchos websites cristianos o amigos cristianos, tanto en inglés como en español, usted se va a dar cuenta que muchos líderes en inglés y en español están hablando de una necesidad de poner más tiempo en la oración. Esto no es mío, no es de este pastor o aquel líder de Argentina o de España o de Estados Unidos o de México. Yo estoy viendo que hay un consenso, hermanos, donde el Espíritu Santo nos está diciendo, pónganse a cuentas con Dios en Cristo. Y el Señor va a hacer maravillas a través de esto que estamos pasando. Termina el versículo 12 diciendo, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y en estas pocas palabras, yo cuando preparaba este pequeño devocional decía, Señor, ¿qué significa escuchar un silbo que es apacible, que es delicado? Y vino a mi corazón esto. Nunca antes de la bendición hubo bendición o tiempos de prosperidad. En toda la palabra de Dios, antes que llegara una tremenda bendición, y claro,
la persona o el pueblo o el grupo involucrado. También tenía que participar, tenía que pedir perdón y buscar de Dios. Pero siempre una bendición tremenda llegó después de un tiempo de prueba, después de un tiempo de desánimo, después de un tiempo a lo mejor de falta de fe o de miedo. El valle siempre viene antes de la montaña. Siempre antes de la montaña llega el valle para los hijos de Dios. Hay que cruzarlo. No importa que haya lluvia, que haya viento, que haya un terremoto, que venga fuego, el Señor nos va a dar la salida y nos va a permitir escalar esa montaña. ¿Se acuerda cuando Caleb le dice a Josué, tenía más de 80 años, y le dice, Josué, delante de Jehová, Jehová me prometió que esa montaña iba a ser mía. Con más de 80 años, Caleb le dice a Josué, dame esa montaña. ¿Qué montaña tenés delante hoy? ¿O a qué montaña querés llegar? ¿Cuál es el valle por el que estás pasando? Tiene que haber un valle antes de una montaña. La prueba, la tribulación, hay veces la tristeza, pero cuando llegue esa montaña, aparece el ánimo, aparece esa comunión con Dios diferente, va a aparecer esa prosperidad en todas las áreas de tu vida. La cruz siempre tiene que ser antes de la victoria y la resurrección. Siempre tiene que ser antes. Antes de la resurrección tuvo que venir la cruz. Un tiempo de desánimo, de angustia. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero pocas horas después el Señor declara, consumado es. La resurrección de Cristo estaba asegurada. Y de esa manera tu resurrección y la mía está asegurada. ¿Se acuerda las tribulaciones de David? Hoy estaba leyendo ahí Primera de Samuel. Siempre vemos al rey David, ¿verdad? Con riquezas, con poder, el hombre que caminó conforme al corazón de Dios. Pero lo que tuvo que pasar antes, de llegar a ser coronado rey, perseguido, maltratado, se habló mal de él, querían matarlo, anduvo sin lugar fijo, lo quisieron apedrear a aquellos mismos que lo seguían. Siempre el valle viene antes de la montaña. Y cuando llegue ese tiempo, hermanos, cuando llegue el silbido apacible, delicado, tú y yo vamos a saber que es tiempo de disfrutar las bendiciones de Dios. Tú y yo vamos a saber de que pasó el valle. Tú y yo vamos a saber de que pasó el terremoto, pasó el fuego, pasó el viento. Y ahora a disfrutar ese silbido apacible, delicado, que yo lo relaciono con la comunión con Dios. Yo lo relaciono con la comunión con Dios. Dios está en todo suceso. Él gobierna, Él permite, Él nos da las herramientas para poder cruzar el valle. No importa que llegue el huracán, que llegue el terremoto, que llegue, hermano, el fuego que te rodee. Aún la palabra de Dios dice que aunque camines en el agua, no te vas a anegar, no te vas a ahogar. Dios nos da las herramientas, la Biblia, la oración, la iglesia, la alabanza, el ayuno, el juntarnos, aún esto que está pasando, tan tremendo, donde uno ahora cualquier día puede abrir su teléfono y puede ver mensajes de fe, de esperanza, de amor. Qué interesante que antes no pasaba esto. Algo el Señor quiere hacer a través de su iglesia, hermanos. Tal vez nos está haciendo pasar por el viento, el terremoto y el fuego, para que nos pongamos de acuerdo con Él, para que nos preparemos con todo el corazón, para cuando llegue su silbido apacible y delicado. ¿Y sabe con qué está relacionado esto? Con la paz. Con la paz de saber que en la tribulación usted y yo nos mantuvimos firmes. Con la paz de saber de que usted y yo hemos dado un testimonio veraz de lo que significa ser llamados cristianos o llamarnos cristianos. No solamente cuando todo está bien, sino cuando la situación es apremiante. Qué bonito que muchos puedan decir de usted o de mí, aquellos que lo conocen y que no tienen a Cristo. A mí me motivó como este hermano, como esta persona, como este cristiano se manejó durante el terremoto, durante el fuego, durante el viento. Siempre tuvo una paz y ahora más tiene una paz
que yo no sé cómo lo ha logrado. Esa paz es el silbido apacible y delicado que Dios te quiere dar. Y para terminar, en el versículo 19-13 de Primera de Reyes, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? En el silbido apacible, entendió Elías que no podía estar frente a la santidad y el poder de Dios. Cubre su cara en vergüenza, en deseo de no morir, que Dios lo está llamando para que lo vea, para hablarle. Qué tremendo que cuando el Señor permite que todo esto pase, hermano, en tu vida personal, matrimonial, ministerial, familiar, de alguna manera vamos a ver la santidad y el poder de Dios de una manera diferente. Y si usted sigue leyendo después, rápidamente el Señor le da 3 comandos a Elías. 3 comandos. El Señor tenía todo preparado. El Señor tenía el mensaje, pero quería de nuevo el corazón de Elías, como lo había tenido cuando degolló a los 450 profetas de Baal. Elías estuvo un tiempo fuera de la comunión con Dios. Y Dios envía, le dice: yo voy a estar, vas a ver mi presencia, pero vas a sentir el viento, va a haber un terremoto, va a ser el fuego, pero yo no estoy todavía ahí. Yo te quiero dar palabra, Elías. Te quiero dar palabra, y cuando la recibas, vas a recibirla con un silbido apacible y delicado. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarte hoy, hermano, hermana, joven en Cristo? Yo no sé. En realidad, tampoco sé lo que a mí me quiere hablar a través de todo este proceso que estamos pasando todos. Yo te motivo a orar, te motivo a conectarte con tus hermanos, hermanas en la fe, tener devocionales, pero principalmente orar. Orar y decir: Señor, tu iglesia quiere ser más fuerte. Yo te pido perdón por mis pecados, Señor. Queremos que realmente que se cumpla la palabra que tú nos diste, de que nunca el Hades va a prevalecer contra tu iglesia. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, bendiciones, y a seguir adelante en Cristo. Dios te bendiga.